Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar entonces. Nos quedamos en Génesis capítulo 41, en el verso 45. Nos faltaba la última parte de este capítulo 41. ¿Sí? Entonces vamos a leer de a partir del 46 en adelante. Pero antes de leer estos últimos pasajes, recordemos rápidamente, ya que se están añadiendo personas nuevas quizás, o quizás como hemos estado desfasando mucho el libro de Génesis, a ver, cada 2 semanas, así podemos haber perdido un poco el hilo. Pero entonces es necesario recordar, en esta porción está refiriéndose a la vida de José. ¿Cómo comienza la vida de José? Comienza como uno de los hijos de Jacob, el nieto de Abraham, ¿sí? José dice que era el hijo favorito porque tenía la ropa de marca, la túnica de colores, mientras que sus hermanos eran más de campo, ¿no? Y había una envidia de parte de sus hermanos hacia José, pero no porque José se lo haya buscado, sino porque así es como Jacob tenía su favoritismo o tenía su mirada sobre José, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? José tiene 2 sueños, ¿no? Y esos 2 sueños José se los cuenta a sus hermanos y también se lo cuenta a su padre. Y producto de este sueño, más allá de, lógicamente, la interpretación la dan ellos mismos, ni siquiera la da José, sino su mismo padre, sino sus mismos hermanos. Y producto de este sueño, sus hermanos van a conspirar para poder frustrar estos sueños de José. Porque básicamente lo que ellos querían hacer es eso, frustrar estos sueños de José porque no les parecía justo, no les parecía dable, no era de su agrado. Entonces definitivamente dicen, lo aborrecieron más a causa de su sueño. De tal manera que el padre lo manda al campo a ver a sus hermanos y de pronto ellos ahí al ver a que venía José, el soñador, ellos planean darle muerte, ¿no? Dice, lo cogen, lo tiran a un pozo y estaban planeando matarlo hasta que interviene uno de ellos, el mayor, ¿no? Rubén. Rubén interviene y ¿qué es lo que dice Rubén? No hay que darle muerte, ¿no? Pero Rubén no es frontal con el pecado de sus hermanos o con lo que sus hermanos estaban planificando hacer, sino simplemente dice, no hay que darle muerte, y dice, teniendo la intención de después ir y liberarlo, ¿no? Pero cuando él vuelve, de pronto sus hermanos, por la iniciativa de Judá, que era el negociante, lo habían vendido a unos mercaderes que estaban camino a Egipto, ¿no? Y de esa manera José llega a Egipto, y en Egipto es vendido a un hombre llamado Potifar. Y vemos aquí a José sirviendo en la casa de Potifar, y de pronto también vemos estas frases constantes donde nos dice, y Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, dice, prosperaba. De tal manera que Potifar lo va a ascender de cargo, lo va a promocionar a un nuevo cargo y va a encomendar su casa, dice, en las manos de José. Tanto así que Potifar ya no se preocupaba ni de qué comer, ¿no? O sea, prácticamente Potifar se despreocupó de todo y encomendó esto en José. Y vemos una actitud correcta en José de no estar viviendo con un resentimiento ni preguntándose por qué a mí me toca vivir como esclavo, sino haciendo lo correcto y dando un buen testimonio de Dios en su vida en un país lejano. Un israelita, uno del pueblo de Dios, estaba dando un buen testimonio en un lugar llamado Egipto, ¿no? O sea, donde está en un lugar de otra cultura, otro idioma, pero aún así Dios lo había prosperado, dice, en todo. Pero también vemos que en este transcurso José es tentado por la mujer de este hombre llamado, de este hombre Potifar, ¿no? Y tentado no en una sola ocasión, dice en varias ocasiones. Hasta que hubo una ocasión donde esta mujer prácticamente lo acosó y quiso acostarse con José. Y con José, dejando sus vestiduras, él huye, ¿no? Huye. Entonces la mujer lo que hace es acusarlo falsamente y esto da lugar a que José termine en una cárcel injustamente, nuevamente, no porque lo haya buscado. Pero aún ahí encontramos esta frase, y el Espíritu de Dios, o Dios estaba con José. Y también encontramos esta frase, y José ahora servía en la cárcel, y también dice, el carcelero le dio las llaves a José, le dio un cargo a José, y ahora José es el que se encargaba dentro de la cárcel. Y nuevamente lo vemos sirviendo, entendiendo de que a pesar de que la situación no era tan agradable, a pesar de que estaba en una cárcel o estaba de esclavo luego en una cárcel, Dios le había dado un sueño. Y no es que él se había imaginado ese sueño, no es que él había interpretado ese sueño, sino Dios es el que le había dado un sueño. Lógicamente,
Hasta ese punto uno como que podría decir, pero ¿dónde, cuándo se va a cumplir el sueño, no? Ya habían pasado 11 años y ahora va a estar 2 años más en la cárcel, ya serían 13 años. Y ahí cuando él está sirviendo en la cárcel, dice, llegan 2 hombres, el copero y el panadero del rey, ¿no? O del faraón. Ambos tenían culpabilidad, ¿no? Porque uno de ellos termina ejecutándolo y uno de ellos termina reconociendo su falta años más adelante. José les interpreta a cada uno de ellos su sueño y se cumple. Y a uno de ellos le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu lugar restituido, al copero. Mas el copero dice, sale a los 3 días, sale libre, le perdonan la vida, al panadero lo matan. ¿Y qué es lo que sucede? El copero dice, se olvidó de José. Pero vemos que aunque el copero se había olvidado de José, Dios no se había olvidado. ¿Por qué? Porque ahora el que va a tener un sueño es el faraón. Y ahora el faraón tiene un sueño donde ningún mago, ninguno de sus sabios, ninguno de sus consejeros puede descifrar o puede interpretar ese sueño del faraón. Y ahí es donde entra a tallar este copero y dice, yo me acuerdo que cuando cometí falta contra ti y me enviaste a la cárcel y después mataste al panadero y a mí me perdonaste, me acuerdo que allí en la cárcel un hebreo interpretó mi sueño y se cumplió. Entonces, ¿qué hace el faraón? Dice, llámanlo, llamen a ese hombre. Y vemos a José, dice, se rasura, se pone guapo, se pone hermoso y va frente al faraón, ¿no? Con buena actitud nuevamente. Y cuando el faraón lo ve a José, le dice, me han dicho que tú interpretas sueños, tú eres el hombre indicado. Vemos nuevamente ahí la humildad de José de decir, no soy yo, es Dios el que va a interpretar tu sueño. Lo mismo que les había dicho a estos 2 hombres en la cárcel. ¿Acaso la interpretación de sueños no es de Jehová? No, él reconocía que este don o este talento o esta situación donde él se encontraba no dependía de él, sino era porque Dios estaba permitiendo que suceda. Dios permitió que sea vendido como esclavo, por más duro que parezca, Dios lo permitió. Dios permitió que esté en la casa de Potifar, Dios lo permitió. Dios permitió que José esté de alguna manera en una cárcel, Dios lo permitió. Dios permitió que ahora él esté frente a un faraón, Dios lo permitió. Muchas veces reconocemos la soberanía de Dios o la permisión de Dios o que Dios permite algo en nuestra vida cuando las cosas son buenas. Pero cuando vienen momentos difíciles nos cuesta asumir que Dios también allí está al control. No sé si te ha pasado, ¿no? Como que de pronto si se te viene un problema difícil, como que decimos, Dios, ¿dónde estás, no? Dios está ahí, su Santo Espíritu está ahí, pero ¿cómo está tu comunión? Es diferente. ¿Cómo está tu actitud, no? Y en José vemos en todo momento el consciente de que Dios está al control. José termina interpretando los sueños del faraón, 7 años malísimos, 7 años buenísimos, y aparte de interpretar el sueño del faraón, encima le da el plan de contingencia, le da un consejo qué hacer para de alguna manera salvaguardar a la humanidad o salvaguardar al pueblo de Egipto, y no solo al pueblo de Egipto, hoy vamos a ver, sino también a los pueblos que estaban a sus alrededores. Y al ver esta sabiduría, dice, y esta gracia en José, el faraón, lo que dice, ese hombre indicado eres tú, porque el Espíritu de Dios está en ti. Y vemos a un hombre que se consideraba Dios, porque al faraón lo consideraban Dios, reconociendo que hay un Dios más grande que estaba sobre quién, no sobre sus magos, no sobre sus sabios, ni siquiera sobre él, que ese Espíritu de Dios estaba sobre quién, sobre José. Y lo toma como, hoy en día podríamos decir como su presidente del Consejo de Ministros, por así decirlo, ¿no? Como su mano derecha, ¿no? Entonces ahora vemos a José siendo promovido y le pone todavía una chapa, ¿no? Safat Panea. Es un poco complicado pronunciar esto, pero que significa salvador de la humanidad. En su contexto, por cierto, ¿no? En su contexto porque los iba a salvar de una hambruna, de lo que iba a venir, ¿no? Entonces, pero esto al mismo tiempo nos habla un reflejo de lo que Cristo iba a hacer años más adelante, siendo él el pan de vida que iba a salvar a la humanidad, a nosotros, ¿no? Entonces, José de alguna otra manera es una especie de Cristo frente a esta situación, ¿no? Y vamos a ver, quizás al terminar de ver la vida de José, vamos a ver todos los paralelismos que existen entre José y Cristo. Con esto no estoy diciendo que José sea Cristo, sino que Dios, a través de la vida de este hombre,
nos estaba mostrando algo mayor. Es como una proyección, como un adelanto de lo que Cristo iba a hacer por la humanidad. Entonces, hasta ese punto hemos llegado, y ahora el verso 46, mira lo que dice. Verso 46. Era José de edad de 30 años, o sea, 13 años después de que él fue vendido por sus hermanos. Dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de faraón y recorrió toda la tierra, es decir, comienza a ejecutar el plan. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Se estaba cumpliendo lo que José había dicho de parte de Dios. Dice, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. 48. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia. Y vemos aquí a José actuando de acuerdo al consejo que había dado. Vemos aquí a José siendo consecuente con lo que él había dicho. No es que él dijo algo y después hizo otra cosa, sino vemos esta consecuencia, ¿no? Entonces, dice, y él reunió todo el alimento de los 7, dice, de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar porque no tenía número. Interesante, ¿no? O sea, vemos aquí a José ejecutando el plan, el consejo que él había dado al faraón, ¿no? Entonces ahí vemos a José, ¿no? Y dentro del consejo él dio números. Le dijo, tienes que quintear la tierra, ¿no? Los cultivos. Y esta palabra quintear es que la quinta parte de la cosecha tenían que ir almacenándolo año tras año. Y llevándolo un poco a números, la quinta parte es como que el 20% de las cosechas de cada agricultor lo iban almacenando año tras año durante 7 años. Entonces aquí vemos a José siendo responsable con su función, siendo consecuente con el consejo que él había dado, no haciendo cambios algunos, sino él mismo ciñéndose al plan que Dios le había revelado, ¿no? Porque al final él dijo que este sueño lo iba a interpretar Dios, y es Dios que estaba apresurado en que esto se iba a cumplir. No había nada que podía evitar estos 7 años de abundancia, tampoco estos años de escasez que iban a venir. Pero hay algo que podían hacer durante estos 7 años de abundancia, y que lo que ellos hacían durante estos 7 años de abundancia iba a tener consecuencias sobre lo que iba a suceder en esos 7 años de escasez. Evitarlo era imposible, pero ¿qué haces durante los años de abundancia? Muchas veces te van a servir para los años de escasez, ¿no? De ahí viene el famoso término, tienes que ahorrar, ¿no? O también hay que guardar pan para mayo, ¿no? Entonces, una especie de eso se está dando, ¿no? Y vemos a José aplicando ese plan, ¿no? Verso 50 al 52, mira lo que dice. Y nacieron a José 2 hijos, antes de que viniese el primer año de hambre. A estos 7 años, aproximadamente entonces, José tenía 30 cuando habló con el faraón, ahora tendría aproximadamente casi 37 años, ya casi 37 años, y ahí dice dice, y nacieron a José 2 hijos, antes de que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, esto es interesante, estos dos nombres que vamos a ver, dice, el nombre del primogénito, es decir, del mayor, Manasés, porque dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo olvidar, dice, me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dos cosas que vemos aquí, o vamos a ver varios detalles. Primero, lo primero que podemos ver aquí, que José pone 2 nombres hebreos a sus hijos. Esos 2 nombres, Manasés y Efraín, son nombres hebreos. Si bien es cierto, José se encontraba en un pueblo extranjero, Egipto, se encontraba casado con una mujer egipcia, pero hay algo que él no había olvidado, sus raíces. Hay algo que él no había olvidado, el sueño que Dios le había dado.
Y José, a los 17 años, era consciente del llamado que Dios había hecho con Abraham. Y si retrocedemos un poco, lo buscan en casa, me parece que debe ser Génesis 15 o Génesis 16, Dios le dijo a Abraham que su descendencia primero iba a estar cautivo por 400 años en un lugar llamado Egipto. Y José de alguna otra manera no tenía esto claro, todavía no sabía lo que iba a suceder después, pero de alguna otra manera él sabía del llamado especial que tenía Dios con su abuelo Abraham. José sabía que Dios iba a levantar una nación grande en los lomos de Abraham. Y él era parte de esos lomos, parte de esa descendencia. Él es uno de las tribus de Jacob. Entonces es interesante porque le pone dos nombres hebreos y no le pone nombres egipcios. Y cada uno de estos nombres tiene un significado. Manasés dice significa porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Si recordamos un poco, ¿qué recuerdos puede tener José de sus hermanos, de la casa de su padre? ¿Buenos o malos? Definitivamente recuerdos malos, ¿no? O sea, si bien es cierto sus 17 años buenos de decir, pero al mismo tiempo, hablando de hogar, hablando de familia, no tiene buenos recuerdos, porque lo que tiene son los recuerdos de sus hermanos que de pronto le tenían odio, que de pronto lo aborrecían, y tanto así que lo llegaron prácticamente a vender, ¿no? Y aunque quisieron matarlo. Esos son los recuerdos que tenía José. Pero vemos cómo es que José está reconociendo que Dios le ha permitido olvidar en el sentido de no vivir con la mirada puesta en el sufrimiento, no vivir con la mirada puesta en el resentimiento, no dejar guiar su vida por lo malo que le había pasado junto a sus hermanos. En ese sentido, él había olvidado, no en el sentido intelectual, porque en el sentido intelectual él seguía recordando cuántos hermanos son, qué hicieron con él, todo eso se acordaba. Pero cuando dice me hizo olvidar, es decir, no hizo que esté mi mirada puesta en mi sufrimiento, en las cosas malas. Y de alguna otra manera nosotros debemos aprender de este pasaje y de estos nombres que cuando venimos a Cristo, Cristo nos hace olvidar, no el evento en sí, pero nos cambia la perspectiva, nos cambia la forma de ver las cosas de tal manera que no debemos vivir resentidos con el pasado, sino encontrarle un entendimiento. Y como dice el libro de Hebreos, no tener la mirada atrás, sino nuestra mirada debe estar puesta delante, en el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando analizamos esta frase, me hizo olvidar, no se refiere a un olvidar intelectual, me dejo entender, se está refiriendo a que su vida no estaba siendo guiada por el resentimiento o por el sufrimiento que él había estado pasando, por el mal momento que le hicieron pasar sus hermanos. Pero todo esto se lo estaba atribuyendo a Dios, reconociendo que sin Dios esto iba a ser imposible, que sin Dios él hubiese buscado venganza, que sin Dios él hubiese buscado, es más, hubiese guiado su vida de otra manera, basado en cólera, en ira, en resentimiento. Más por eso que veíamos a José durante todo su transcurrir, lo veíamos sirviendo con buena actitud en la casa del faraón, dando buen testimonio en la casa de Potifar, en la cárcel, ahora en donde el faraón sirviendo. Entonces lo vemos con una actitud distinta, no con una actitud de resentimiento, de dolor. Entonces, en ese sentido podemos entender. Y esa es una de las cosas que Dios hace, no solo en José, también hace en nuestras vidas. Entonces, es algo que mis hermanos debemos de llevar a la aplicación. No vivas bajo los resentimientos del pasado. Vive con tu mirada puesta en el Señor, diciendo, Dios me va a ayudar a perdonar incluso, porque de alguna otra manera esto se entiende como perdonar. Intelectualmente se acordaba, pero a perdonar aquellas y a cerrar esas heridas del pasado. Lo hizo con José y lo puede hacer contigo. Y lo segundo que José reconoce al ponerle el segundo nombre a su segundo hijo, dice Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra ajena. Dios me hizo fructificar en un pueblo extranjero. Dios me hizo fructificar en la casa de Potifar.
Dios me hizo fructificar en la cárcel. Dios me hizo fructificar ahora en Egipto. Él reconocía que más allá de la circunstancia, el lugar donde él se encontraba, se cumple la frase que decían cuando él estaba en la casa de Potifar, y todo lo que lo hacía bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Es algo que también debe marcar nuestras vidas, en el sentido de que Dios es el que va a hacer que, a pesar de que el momento sea doloroso, tengamos vidas prósperas en el sentido espiritual, que lo que hagamos, hagamos bien. Y ahora, cuando tú encuentras este paralelismo de la vida de José y lo que Dios, de estas dos cosas que Dios ha hecho con José, lo ha hecho olvidar su pasado, sus resentimientos, sus heridas, y lo ha hecho fructificar aún en momentos difíciles, podemos entender este versículo que es muy conocido, y José no lo conocía, pero lo tenía en el corazón. A veces nosotros lo tenemos en la Biblia, pero no lo tenemos en el corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. Solo con Cristo podemos perdonar muchas heridas del pasado, cerrarlas y vivir victoriosos aún en tiempos difíciles. Solo con Cristo. Y eso es lo que está diciendo José, pero aquí está hablando de Dios. Te vuelve a decir, José no tenía 2 Corintios 5:17 porque todavía no había sido escrito, pero lo tenía bien grabado en su corazón, porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Amén. Entonces, cuán importante es ver aquí el significado de estos dos nombres, ¿no? Dice, Dios me hizo olvidar, Dios me hizo fructificar. José no se olvidó de la fe de sus padres, eso debemos tener claro, sino por lo contrario, por eso es que él coloca estos dos nombres hebreos, como muestra de que él no se ha olvidado de sus raíces. Lo que está hablando es de que él se ha olvidado de esos dolores, de momentos difíciles, y que eso no iban a marcar su vida, eso no iban a marcar su futuro. Su futuro estaba en la promesa que Dios le había dado, ese sueño que Dios le había dado. Y su confianza estaba en Dios, el que le había dado el sueño. Ni siquiera en el sueño, sino en el Dios que le había dado ese sueño. Por eso que él pacientemente esperó que llegue ese cumplimiento. Y está a punto de llegar ese día donde se va a cumplir uno de sus sueños. Está a punto, está a puertas, pero él necesita tener claro estas dos cosas, de que no puede vivir mirando el pasado y que tampoco puede vivir mirando la situación difícil, sino en ambos casos tiene que reconocer el favor de Dios en su vida. Verso 53, mira cómo termina este capítulo, y 53 en adelante dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia. Para Egipto había una abundancia material, ¿no? O sea, granos, trigo. Pero para José no solamente había eso. Para José había una confianza en Dios, en que Dios es el que estaba haciendo todo esto. Había una abundancia también espiritual y eso debemos de verlo. Él necesitaba estar preparado para los 7 años difíciles que se vienen. Y es más, para lo que se va a venir ahora, dentro de unos minutos o dentro de unos versículos, dice. Así que se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Mira esa frase, como José había dicho. Pero José había dicho ¿de parte de quién? De Dios. Entonces vemos que se está cumpliendo al pie de la letra lo que Dios había dicho a través de José. Dice, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. En toda la tierra de Egipto había pan. ¿Cuánto debería estar agradecido Egipto con Dios? Porque de pronto les puso un José, ¿no? 55 dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él dijere. Vemos aquí a José como el responsable de todo, ¿no? Y el mismo Faraón indirectamente reconociendo que en José iban a encontrar la solución, por así decirlo, a su problema. Pero José al mismo tiempo sabía que era Dios el que lo había puesto para ese momento, ¿no? Entonces, 56 dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo el granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido, dice,
el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar ¿de quién? No dice de Faraón, sino de José. Porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entonces vemos aquí 4 cosas. Se cumplió lo que Dios dijo a través de José. Egipto tenía sustento, no iban a perecer, había ahorros, gracias a lo que Dios había hecho a través de José. Vemos a José siendo responsable de toda esta estabilidad económica, si queremos llamarlo, y vemos también de todos los lugares viniendo a José. En otras palabras, viniendo a Dios. Dios sosteniendo aún a los pueblos cercanos a Egipto. Porque era Dios a través de José, no era tanto José. Y aquí quizás hasta este punto, si de pronto no entendía José muchos puntos a través de sus 13 años que ha estado fuera de casa, porque no, ni siquiera 13, de 17 años que salió, ahora tiene 37, a través de estos 20 años que él había estado fuera de casa, más de la mitad de su vida sufriendo, fuera de su hogar, fuera de su padre, fuera de sus hermanos, no vimos una queja en él. Y quizás José, como te vuelvo a decir, tampoco conocía Romanos 8:28, porque no lo tenía todavía escrito, pero lo tenía ya escrito en su corazón. Mira lo que dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Te das cuenta? Dice que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. José amaba a Dios en la cárcel, en la casa de Potifar, en el pozo, mientras estaba siendo vendido. Él honraba a Dios. Y todo este mal momento que de pronto le tocó vivir, obró para bien, porque ahora lo vemos dando sustento a todo un país, a pueblos cercanos a ese país, y dentro de unos momentos incluso para preservar la vida de su propia familia, de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob. Entonces, cuando vemos el cuadro completo, podemos ver que ciertamente que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, esto es conforme a los que hemos sido llamados conforme a los propósitos de Dios. Entonces, mis hermanos, tú tienes Romanos 8:28 escrito en tu Biblia. La cosa es que esté dentro de tu corazón, para que cuando vengan momentos difíciles, no te hagas la pregunta, ¿por qué tengo que pasar esto? Sino, Señor, ¿para qué me estás permitiendo vivir esto? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿A dónde me quieres llevar? Porque cada cosa que Dios permite que de pronto sus hijos atravesemos, a los que lo aman, dice, no estoy hablando de consecuencia de pecado, sino a los que lo aman. Y momentos complicados que no comprendemos, recuerda, Dios tiene un plan mayor. Dios te está preparando para lo que tiene preparado para tu vida. Amén. Está preparando tu carácter. Entonces tengamos esa mentalidad de José. Y ahora él está encontrando recién el significado cuando ve que de diferentes pueblos vienen a él. Y él está dando sustento a cada uno de estos pueblos y no está permitiendo que mueran de hambre. Y está haciendo realmente honor a ese nombre que le pusieron, Satzat Panea, ¿no? El Salvador de la humanidad. Entonces, cuán grande es Dios cuando obró a través de la vida de José, pero también puede obrar a través de nuestras vidas. Todo lo que hoy nos toca vivir nos va a servir para que mañana, pasado o aquí unos años podamos ponerlo al servicio de alguien más. Cualquier momento duro que te toque vivir, te va a ser, Dios lo va a usar para bien. Dice, ¿por qué tuve que pasar necesidad? ¿Por qué si yo estaba haciendo las cosas bien? En algún momento vas a encontrar personas que también pasan necesidad y tú vas a poder darle un buen consejo, incluso vas a poder ayudarlos y decirle, confía en Dios, porque yo también pasé por lo que tú estás pasando y Dios todo lo obró para bien. Y podemos recién quizás encontrarle sentido a nuestros momentos duros. Entonces, cuán grande es Dios nuevamente, ¿no? Que a través de esta historia nos enseña este principio, ¿no? Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y ahora pasamos al capítulo 42, hermanos. Bienvenidos al capítulo 42.
Y ahora vamos a ver ya este reencuentro entre José y sus vendedores, ¿no? Bueno, José y sus hermanos, ¿no? José y los que lo vendieron, José y los que lo tiraron a un pozo. Vamos a ver ese reencuentro, ¿no? A veces ese tipo de reencuentros es complicado, ¿no? O sea, tiene que estar bien preparado el corazón de la persona afectada, sobre todo, ¿no? Volver a ver esos rostros, ¿no? Y José lo que va a pasar es eso, va a volver a ver el rostro de sus hermanos, quienes lo habían vendido. Dice el verso 1 al 4, vamos a leerlo. Cuando Jacob envía a sus hijos a Egipto a comprar grano. Mira lo que dice, verso 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que no podamos dice, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Y aquí vemos al patriarca Jacob, ya avanzado de edad. Vemos una frase bien interesante, no sé si estás fijado. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, o sea, llegó la noticia de que en Egipto de pronto, en todos los lugares escaseaba el grano, pero de pronto en Egipto hay alimentos, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando de pronto comenzó esta pandemia y de pronto salió una psicosis social donde decían, dice que va a haber toque de queda y no va a haber grano? Todo el mundo corrió a Puente Piedra, a todo lugar, sacos por aquí, sacos por allá, y bueno, yo creo que muchos de ellos por prevenidos y otros dejándose llevar también por papel higiénico, hasta por gusto, ¿no? Y al final no sucedió lo que dijeron que iba a suceder, ¿no? Lo único que sucedió es que compraron a alto precio. No hay otra cosa más que explicar aquí, ¿no? Porque la gente terminó comprando a un precio elevado incluso. Pero lo que estaba sucediendo ahí sí era real. No había que comer. Habían venido 7 años difíciles y solo Egipto había ahorrado. Todos los demás no, porque a todos los demás no se les había revelado este sueño. José había revelado este sueño para el faraón, con algún propósito, definitivamente. Tanto así que la misma familia de Jacob estaba a punto de morir, porque Jacob dice, para que podamos vivir y no muramos. O sea, realmente ellos no tenían que comer. Entonces, era una necesidad. Y llega la noticia que de pronto hay un totus en Egipto, ¿no? O sea, de pronto y ahí hay granos. Entonces, lo más lógico es que de pronto los hijos digan, papá, dice que en Egipto hay granos, tenemos que ir, ¿no? No le van a decir, no van a esperar que de pronto el papá de avanzada edad les diga, les dé la noticia, ¿no? Sino sean ellos los que empilan. Pero mira esta frase, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, les dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? La noticia llegó para la familia, para todos. De pronto el periódico entró por debajo de la puerta y todos leyeron al mismo tiempo de que en Egipto había un totus. Y los hijos se quedaron mirando. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos vendieron a su hermano, se lo vendieron a mercaderes que estaban camino ¿a dónde? A Egipto. Y esta palabra Egipto les recordaba algo, les recordaba a José. Aunque para Jacob se la habría comido una bestia del campo, no sé qué pasó con nuestro hermano, pero ellos sabían lo que habían hecho. Ellos sabían que hay una posibilidad de que José esté en Egipto. Y ellos no querían enfrentar esta situación porque al escuchar, oye, en Egipto hay granos, y de pronto se quedaron mirando, Egipto, ala, ¿no? O sea, y de pronto, por eso que Jacob le dice, ¿qué se hacen mirando? ¿Por qué no van a Egipto? Entonces vemos cómo es que Dios va a comenzar a trabajar en la mente de estos hombres, de estos 10 hermanos que de pronto vendieron a su hermano. ¿Cómo es que Dios ahora nuevamente les va a decir, con que nadie los vio, ¿no? Pero yo los vi. Con que de pronto Jacob no sabe lo que sucedió, pero yo lo sé. Yo sé que hay algo en Egipto que ustedes tienen que afrontar.
y los va a llevar a un arrepentimiento, a un camino de arrepentimiento. Pero comenzó con la palabra Egipto. Y de pronto se les vino a la memoria José, mi hermano está allá. Pero ellos ni se imaginaban que de pronto era el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Sino simplemente, bueno, será un esclavo más. Pero les recordó sobre todo su pecado, la maldad que ellos hicieron contra su hermano. ¿Por qué los digo? Porque textos más adelante eso es lo que van a reconocer. Entonces, verso 2 dice, ¿no? Entonces le dice Egipto, pero también al mismo tiempo en estos pasajes vemos a un Jacob dolido, a un Jacob todavía con el dolor de su hijo. ¿Por qué? Porque vemos una desconfianza y un negativismo en Jacob. Dice, no vaya a ser que nos vayamos a morir. Este hombre, ¿por qué te digo? Porque que en Jacob vemos de pronto un hombre dolido, negativo, porque Jacob tenía la promesa que Dios le había dado ¿a quién? A Abraham, a Isaac y también a él. Dios le dio la promesa a mismo Jacob, cuando él de pronto estaba durmiendo allá en Betel, teniendo como almohada una piedra. No hubo una visión de Dios, una escalera donde ángeles subían y bajaban, y Dios le dijo bien claro que él iba a salvaguardar su vida. Y aquí vemos a un Jacob diciendo, no nos vayamos a morir. O sea, se había olvidado del llamado que Dios tenía con él y su descendencia. Se había olvidado del llamado que Dios tenía con Abraham, Isaac y con él mismo. Se había olvidado cómo es que Dios había preservado su vida, incluso de su hermano Esaú. Y aquí estaba hablando diciendo, no va a ser que nos vayamos a morir. Entonces vemos a un Jacob dolido, un Jacob negativo. ¿Y por qué te digo? Porque más adelante dice, y Jacob no envió a Benjamín, hermano de José. ¿Por qué? Dice con sus hermanos, porque dijo, no sea que acontezca algún desastre. Entonces vemos a un Jacob bien a la defensiva, ¿no? Tenía razones, sí, pues, porque de su hijo José, para él, había desaparecido o había muerto, ¿no? O quizás se lo comió una bestia del campo. Lógicamente tenía razones, pero al mismo tiempo estos momentos dolorosos no podían cegarlo, no podían hacerlo olvidar lo que Dios había hecho o lo que Dios le había prometido a él mismo. Pero vemos a un Jacob. Y a veces somos como Jacob, ¿no? Cuando de pronto nos va mal en algo y ya entramos a una defensiva como que todo lo demás también nos va a ir mal. Y nos olvidamos Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces veo una actitud de Jacob diferente a la actitud de José. ¿Me dejo entender? Entonces, qué interesante es ver estos dos contrastes, ¿no? Verso 5 al 6, mira lo que dice. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él el rostro a tierra. Y llegan los hermanos ante José y ellos ni se imaginaban que estaban dando cumplimiento a uno de los sueños de José. Porque ¿sabes qué? Uno de los sueños que está en Génesis 37, 5 al 8, ¿cuál era? De que se iban a inclinar estas espigas ante la espiga ¿de quién? De José, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese era el sueño. Y aquí vemos cumpliéndose ese sueño. Y José va a saber, y José se va a dar cuenta y se va a acordar de su sueño, pero ellos ni enterados estaban. Entonces, de pronto estos hermanos habían planeado matar a José, arruinar o de alguna otra manera interrumpir el sueño de José, porque eso es lo que hizo que ellos lo aborrezcan a José, lo odien más a su hermano. Eso es lo que hizo que ellos tengan envidia por José. Ellos quisieron interrumpir este sueño de parte de Dios. Pero ahora vemos que sin darse cuenta estaban dando cumplimiento a este sueño. Más que interrumpir, habían colaborado para que se cumpla el sueño. Y eso es nuestro Dios. Cuando de pronto tú ves que en la tierra, de pronto crees que tienes enemigos, en realidad, si tú amas a Dios, si tu confianza está en Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aún tus enemigos al final terminan siendo un colaborador para que Dios cumpla sus planes en tu vida. ¿Por qué me tocó pasar esto?
O no sé si alguien puede dar un testimonio, ¿por qué tuvieron que botar de este trabajo? Y de pronto Dios te abre uno mejor. Y te das cuenta que al final, si tu confianza está en Dios, incluso Dios usó ese momento difícil, ese mal jefe, para de pronto darte lo que Él quería. Y eso pasa en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Amén? ¿Por qué tuvo que pasarme esto? ¿Por qué tuvo que enfermarme? A raíz de esa enfermedad quizás te acercaste a Dios. ¿Por qué tengo que pasar por un momento difícil en mi, por ejemplo, en mi matrimonio? Quizás a raíz de ese momento difícil de tu matrimonio buscaron a Dios. Y cosas como esas. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y aquí, aún los que en algún momento fueron enemigos de José, al final terminaron colaborando para que se cumpla este sueño en la vida de José. Terminaron, dice, postrándose, inclinando el rostro a tierra ante José. Y sueño cumplido. Like, ¿no? Va uno. Versos, y continúa, ¿no? Dice, ahora José los va a interrogar a sus hermanos y los va a poner en la cárcel. Y vamos a ver que él lo pone con un propósito, no un propósito de venganza, sino lo que José también va a ser usado por Dios para abrir el corazón de sus hermanos y llevarlos al arrepentimiento. Veámoslo así. Dios quería restaurar, recuerda que estos hermanos son los patriarcas de Israel, son los padres de las tribus de Israel. Entonces Dios necesitaba tratar con el corazón de estos hombres. Su vida no acababa ahí con que vendieron a sus hermanos. Ellos iban a ser, de ahí iban a salir la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, la tribu de Simeón, la tribu de Rubén. O sea, definitivamente Dios necesita tratar el corazón de estos hombres porque van a ser los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Entonces, con ellos la historia no había acabado. Entonces Dios tiene que hacer un trabajo con estos hombres y va a usar a José para estos planes. Y por eso que José va a entrar en un interrogante con ellos. Mira lo que dice el verso 7. Dice, y José cuando vio a sus hermanos, los conoció. José los sacó en una. ¿Quiénes eran ellos? Mas hizo como que no los conocía y les hablaba ásperamente. De pronto, si José era amable, ahora lo vemos a un José avalentonado, ¿no? Pero esto tiene un propósito también, ¿no? Entonces comenzó a hablar ásperamente. ¿Por qué? Porque normalmente el trato de un egipcio hacia un judío o hacia un pueblo extranjero, hacia un hebreo, más hacia un pastor, una de las cosas que aborrecían los egipcios era a los pastores, el trabajo pastoral de ovejitas, ¿no? Entonces los veían como menos, como un menosprecio. Los judíos invirtieron más en lo que era la arquitectura, la agricultura, en todo eso lo demás. Entonces, el trabajo pastoral lo veían como algo menos, ¿no? Como que es un simple tal, ¿no? Entonces, José no podía dar a notar de que él era hebreo, ¿no? Oh, hermano, sino, ¿y cómo te identificas como egipcio? Siendo duro con ellos, ¿no? Entonces, esa es una de las razones también por el cual, de pronto, el mismo faraón le cambió de nombre a José. Porque José tenía un nombre hebreo y José tenía una profesión, era ser pastor junto con sus hermanos. Y de alguna otra manera Faraón quiere cambiar esto porque el pueblo normalmente no lo veía bien eso. Entonces José aquí dice, habla ásperamente a sus hermanos y les dijo, ¿de dónde habéis venido? José sabía de dónde venían, pero les hace la pregunta, ¿no? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán. Wow, tienen razón, no están mintiendo. Para comprar alimentos, tampoco están mintiendo. Dice, para comprar alimentos, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron, dice. Verso 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, o sea, José se acuerda de su sueño al ver que ellos están postrados, dando respuesta a sus preguntas. Se acuerda de su sueño y como pudo haberse adelantado y haber dicho, hola, ¿cómo están? Se cumplió el sueño, ¿no? Pudo haberles dicho. Pero no, él necesita todavía escarbar más allá el corazón de sus hermanos. Y Dios es el que estaba haciendo esto nuevamente. Y les dijo, espías sois, por ver lo que dice, lo descubierto del país habéis venido. O sea, ustedes han venido como espías, ¿no? O sea, ellos le respondieron, no, Señor, dice, no, Señor, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos.
Ahora, cuando José les está diciendo espías sois, la palabra espías sois no solamente es el que viene a espiar, sino es malhechores, ¿no? Malhechores. Han venido a espiar para hacer daño, ¿no? O sea, es malhechores sois, ¿no? Y ellos dijeron, no, hemos venido a comprar alimentos. Pero en realidad eran malhechores, eran malhechores. ¿Cómo así? ¿No habían ido a comprar alimentos? Sí, ellos eran malhechores. Ellos tenían un pasado del cual no se habían arrepentido. Fueron bien malhechores con su hermano. Fueron bien malhechores con José. Sacaron ganancia de la vida de José. Lo vendieron como esclavo. Sacaron provecho de la vida de José. Y José no estaba levantando una calumnia. José, por eso dice que cuando José recordó su sueño, se acordó de sus hermanos y se acordó lo que había sucedido con él. Y lo que necesita hacerlos ver, no a su manera, no en sus fuerzas, sino es lo que necesita hacerlos ver y llevarlos al arrepentimiento, es que ellos reconozcan que lo que habían hecho en el pasado estaba latente para Dios. Mientras no haya habido un arrepentimiento para Dios, estaba ahí latente. Era algo que tratar. Por eso le dice, espías sois. Y ellos dijeron, no, hemos venido a comprar. Y José por dentro diría, no te hablo de ahora, te hablo de hace 20 años atrás. Y mira lo que dice a continuación, 11. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron, esa frase me escuadró cuando estuve estudiando. Dice, tus siervos nunca fueron espías. Tus siervos nunca fueron malhechores. Yo te digo, ¿eso era cierto? Tú que conoces la película que estamos viendo, ¿no? Tú que conoces la historia, ¿eso era cierto? Definitivamente no. Pues ellos dicen, eso es decir, nosotros somos inocentes, nunca hicimos, no matamos ni una hormiga. Nosotros nunca fuimos espías, nunca fuimos malhechores. Mira lo que dice el 12. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país han venido, le dice. No. Ustedes han venido a espiar, ustedes han venido a ver 13. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos. La típica, ¿no? El mentiroso cuando habla de más, se va a vender. ¿Quién les preguntó cuántos hermanos eran? Simplemente José estaba dando sobre lo mismo y ellos dicen, como que quieren dar relleno, ¿no? Quieren hablar verdades como para tapar lo que José se estaba refiriendo de su pasado. Mira, dice, y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Hasta ahí no hay mentira. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre. Hasta ahí tampoco hay mentira. Y el otro que dice, no aparece. Y el otro no aparece. Qué interesante. Ellos no sabían dónde estaba el otro. Pero no dijeron, y al otro lo vendimos como esclavo. Simplemente el otro se perdió. La misma argumento que le habían dado a Jacob y tantas veces le habían repetido esto a su padre para poder de alguna otra manera traer, sostener su mentira. Porque llevaron su ropa nada más, ¿se acuerdan? No llevaron su cuerpo. Llevaron solo su ropa de su padre. Alguna bestia del campo se lo habrá comido. No sabemos qué pasó con José. Pero ellos sabían lo que habían hecho con José. Y aquí ellos dicen, y el otro no aparece. No sé dónde está. Ellos sabían dónde estaba, ellos sabían que estaba en Egipto. Ellos sabían que de pronto lo habían vendido como esclavo. 14. Y José les dijo, eso es lo que he dicho, os he dicho, afirmando que sois espías. Y aquí José les dice, por eso les digo que son espías. ¿Te das cuenta? Entonces tú dices, ellos están diciendo dos verdades, que vienen de un padre, que uno de sus hermanos está con su padre y que uno no aparece. Y José les dice, por eso les digo que son malhechores. Y ellos se mirarían, ¿no? Diciendo, oye, o sea, porque no se estaban imaginando de lo que José les estaba hablando. 15 dice, en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí si cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Entonces lo que José les va a poner es un reto. Traigan a su hermano menor, ¿no? Al último, a Benjamín, ¿no? Dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. La palabra vive Faraón es decir que
por el faraón le doy muerte, por así decirlo. No, o sea, vive faraón es como que se va a cumplir, ¿no? O sea, dice, vive faraón, y dice, si es que no traen al menor, al Benjamín, pues van a corroborar de que ustedes son espías, ¿no? Que ustedes son malhechores. Entonces los puso junto a la cárcel por 3 días, dice. Verso 18. Ahora dice, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Y aquí hay una pista, ¿no? José les está ayudando. Cuando José dice, haced esto y vivid, y ustedes van a vivir, yo temo a Dios, esa frase no lo diría un egipcio. Esa frase lo dice un hebreo. Esa frase lo dice un hijo de Jacob. Mas ellos en su pecado ni cuenta se dieron. Lo segundo, que cuando José dice yo temo a Dios, les está diciendo, ¿ustedes temen a Dios? Porque les está diciendo, yo temo a ese Dios que ustedes creen. Y con esto les está llevando un poco más allá. Aunque ustedes digan que no son malhechores, que no son espías, hay un Dios que les ha visto hace 20 años lo que hicieron. Dice 19, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel, dice, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Es decir, que se quede uno de ustedes y el resto que regrese. 20. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Al final, aquí el que tiene el control es José, definitivamente, ¿no? O sea, le está dando una salida para que vaya y traigan a Benjamín y todo lo demás. Pero mira la culpabilidad de estos hombres, mira cómo es que su conciencia ahora va a comenzar a funcionar en base a lo que José ha ido diciendo, en base a que José puso a Dios nuevamente a quien deben de temer, en base a que José les ha dicho, ustedes son espías, yo les digo, porque no me están contando la verdad. Hay alguien que ustedes le dieron muerte o quisieron darle muerte años atrás. No les está diciendo puntualmente, pero les está dando todas las pistas para que ellos puedan reconocer. Verso 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Yo te hago la pregunta, ¿en qué momento José les dijo eso? En ningún momento les dijo eso. Pero sí José de parte de Dios les dijo, ustedes son malhechores. De alguna manera, cuando ellos narraron diciendo, venimos, tenemos un padre, somos 10 hermanos y uno de ellos, no, somos 11 hermanos y uno de ellos se quedó en la casa de nuestro padre y uno no aparece, nuevamente, y José les dice, por eso les digo que son malhechores, les está diciendo, por eso digo que me están mintiendo, y aquí todo eso concluye en el verso 21, dice, ellos dicen, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Termina reconociendo al menos de que habían pecado contra quién, contra su hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y dice, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Se dan cuenta? Y vemos a estos hombres reconociendo su pecado entre ellos, de lo que ellos habían hecho 20 años atrás, y aquí nos da pistas de lo que sucedía mientras de pronto José estaba en el pozo, ¿no? Y cuando veíamos este punto, cuando nos tocó estudiar este capítulo, decíamos, ¿no? A lo mejor José clamaba por su vida, ¿no? A lo mejor José en su inocencia decía, oye, ya sáqueme, basta de bromas. Y angustiado, ¿no? O sea, y desesperado. Y ellos dicen, verdaderamente dice, hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma. José estuvo angustiado cuando estuvo en el pozo. Estuvo suplicando por su vida. Y cuando nos rogaba, dice, y no lo escuchamos. Hasta ese punto los llevó el pecado a hacer esto con su hermano. No fue algo tan simple, sino fue algo realmente crudo y doloroso que lo que hicieron con su hermano. Tanto así que el tiempo los había hecho olvidar, pero ahora Dios nuevamente se está mostrando a su vida y los está revolviendo todas esas faltas del pecado. No para condenarlos, sino para traerlos al arrepentimiento y para que vean la gracia de Dios, cómo es que Dios ha sido paciente con ellos incluso, que han sostenido una mentira ante su padre durante 20 años y es tiempo de que lo terminen confesando.
Entonces, todo eso es lo que Dios está haciendo con estos hombres. Dice, entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Y Rubén también saca cuerpo, ¿no? Le dice, ¿no les dije yo, no hay que matarlo? No hay que pecar contra el joven, contra José. Y no me escucharon, dice Rubén, ¿no? O sea, Rubén también tuvo que ver en el asunto, sino que Rubén no fue frontal. Sí quiso salvaguardar la vida de José, pero no confrontó el pecado en su momento. De tal manera que él se va confiado en que sus hermanos no lo van a matar y al final lo terminaron vendiendo, ¿no? He aquí también se nos demandará su sangre, dice Rubén ahora. Es decir, ellos sabían que Dios tarde o temprano iba a hacer justicia y que de pronto los iba a confrontar con su pecado. Dice, pero ellos no sabían que lo que, dice, que los entendía José. Y José está, mientras ellos hablaban esto, José, que de pronto ahora hablaba, tenía el idioma egipcio, porque dice, había un traductor entre ellos, pero José los entendía, ¿no? Lo que ellos estaban hablando. Y José estaba escuchando todo lo que ellos decían. Dice, verso 20, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Es decir, ¿no? Como cuando aquí viene un americano, de pronto, imagínate un americano que sí entiende español, ¿no? Y nosotros pensamos que el intérprete le está diciendo todo lo que nosotros decimos, pero él al fondo está escuchando todo lo que decimos de realidad, ¿no? Entonces algo así sucedía. 24 dice, y se apartó José de ellos y lloró. Y esto también me impacta de parte de José porque vemos que José no estaba buscando una venganza humana. José solamente estaba colaborando a que Dios trate con el corazón de sus hermanos, a que Dios revele ese pecado en el corazón de sus hermanos y los lleve al arrepentimiento. Y le iba a doler a José, porque también es un hombre de carne y hueso y tenía emociones, y lloró al ver a sus hermanos, ¿no? Esto me recuerda también cuando Jesús dice, de pronto lloró cuando vio Jerusalén, ¿no? Lloró, dice, cuando vio que no creían en él, ¿no? Lloró. Entonces aquí vemos a José llorar también por sus hermanos. Después volvió a ellos, dice, y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Y va a tomar a Simeón, pero lo interesante es que Simeón no fue, o sea, estuvo también entre los hermanos que lo vendieron, pero principalmente uno diría, pero ¿por qué no tomó a Judá? Si Judá fue el que lo vendió, él fue de la iniciativa. Y esto también nos habla de que José no estaba buscando venganza, simplemente tomó a Simeón como garantía de que ellos vuelvan. La intención de José era que ellos vuelvan y que cuando ellos vuelvan, él pueda ver a su hermano y luego ver a su padre y al final Dios iba a tratar con toda la familia. En realidad no es que José estaba queriendo darle vuelta, quería matarlo a Simeón, no, sino lo que está haciendo es como garantía para que ellos regresen. Y esta historia va a continuar, ¿no? Por cierto, pero por cuestión de tiempo lo vamos a dejar ahí. Pero hasta este punto, mis hermanos, podemos ver cómo Dios es un Dios soberano y cómo es que Dios hace que se cumpla Romanos 8:28 sin que siquiera haya sido escrita. Pero la palabra es viva y eficaz. Ese mismo Romanos 8:28 ya se estaba cumpliendo en la vida de José desde aquel entonces. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es para los que han sido llamados conforme a sus propósitos. Dios había llamado a José con un propósito. Uno de los propósitos era preservar su pueblo. Otro propósito era revelar el corazón humano y pecaminoso de los 12 patriarcas, incluso de él mismo. Porque luego vamos a ver cómo es que Dios incluso revela el corazón del mismo José. No fue perfecto. Pero Dios necesitaba dejar un precedente que nuevamente incluso esos 12 patriarcas, esas 12 tribus, están bajo la gracia de Dios. Con esto, ¿qué nos está mostrando? Lo que Esteban en algún momento hizo defensa. A lo que los judíos hacían, decían, nosotros somos de hijos de Abraham, ¿no? Nosotros somos de las 12 tribus. Esteban les dijo, aún esos patriarcas traicionaron a su hermano. Y cuando Esteban dice esto, y cuando José nos muestra esto, es porque Dios nos está mostrando que en todo momento Él tuvo gracia aún con su pueblo, que en su pueblo no hubo mérito. En Simeón no hubo mérito, en Judá no hubo mérito, en Rubén no hubo mérito, ni siquiera en José mismo hubo mérito. Los méritos están en el Dios de la gloria,
que se reveló con gracia en todo el tiempo. Y lo mismo nos dice esta noche a nosotros. Si de pronto ya estamos en ese punto de que amamos a Dios y todas las cosas nos ayudan a bien, pero eso no es por nuestras fuerzas, es porque Dios ha tenido gracia con nosotros y que nosotros no hay méritos, no hay mérito alguno, porque si de pronto hacemos una película sobre nuestra vida, vamos a llegar a un punto donde Dios nos llamó en medio de nuestros pecados y cómo es que nos sacó, confrontó nuestro corazón, reveló nuestro corazón de pecado y lo restauró. Y eso es el común denominador en todo ser humano que se acerca a Dios. Dios te va a mostrar eso. Entonces, sí, lo mismo nos quiere mostrar a través de esta historia también, ¿no? De que Dios finalmente cuando te llama cumple sus propósitos, pero recuerda, los méritos no están en ti ni en mí, los méritos están en el que llama. Nosotros lo único que tenemos que ser obedientes a su llamado. Amén. Vamos a orar. Padre mío, Señor, te doy gracias esta noche